Normalmente le doy la bienvenida a la doctora Josefina Echevers, al doctor Domingo Valderramo y a la doctora Pamela Dafra. Ellos son todos médicos especialistas, seguramente más de uno de ustedes son sus pacientes. Gracias por el espacio, por estar con nosotros y bueno, y nada, por brindarnos este ratito para lo que llamamos el segundo consultorio ampliado de la enfermedad inflamatoria intestinal. Domingo, Bueno, ¿estás por buenas ahí? ¿Querés tardes. decir unas Sí, sí. palabras? Buenas Ahí tardes está. a todos. Gracias, Luciana, por la invitación. Estoy totalmente, digamos, contento de ver, digamos, esta convocatoria tan, digamos, importante y seguramente es muy federal porque deben haber pacientes de todos los rincones de Argentina. Yo soy de Córdoba, soy gastroenterólogo, me dedico a un poco a hacer gastroenterología en general, pero también a enfermedad inflamatoria. Y integramos, digamos, el grupo de GADECU, que es el grupo argentino de enfermedad de cronicolitis, que busca un poco mejorar la educación y el tratamiento de los pacientes que tienen, digamos, enfermedades inflamatorias. Así que para mí es un placer participar en esta actividad. Es la tercera experiencia que he tenido, digamos, en participar de esto y la verdad creo que son siempre muy fructíferas. José. Gracias, Domingo. Bueno, gracias Domingo, gracias Luciana una vez más por esta convocatoria y generar este espacio que, bueno, muchas veces en la vorágine diaria nos cuesta compartir con pacientes y seguramente esto ojalá sea un puntapié para muchas de estas reuniones, esta convocatoria, la verdad que es impresionante y seguramente tiene que ver con esto, ¿no? Con nuestra necesidad también desde el grupo argentino de crónico-litis de generar más estos espacios. Así que gracias por esta iniciativa y qué mejor que hoy, ¿no? Para tener este segundo consultorio ampliado de enfermedad inflamatoria intestinal. Gracias, José. Pamela, Pame. Bueno, buenas noches a todos. Yo estoy acá en Mendoza, ADECU, como decía Domingo, también como una actividad bien federal, tenemos en toda Argentina, que es parte de este grupo, que nos apasiona la enfermedad intestinal y que lugares, y me parece espectacular el vínculo con la vida, es charlazo y este tipo de pacientes, sacarse dudas, escucharnos y bueno, con muchas veces, ¿no? gracias, Pamela. Después fíjate si podés arreglar el micrófono que se te escucha medio raro. Ah, bueno, ok, Se te ok, escuchaba bajito. Ahora se te escucha bien, pero se te escucha bajito. Bueno, ok. un poco la dinámica del día de hoy en el marco del Día Mundial, que como decía la doctora Echevers, bueno, justamente era la intención de poder brindar este espacio. La intención es poder sacarse dudas, de poder hacer esas consultas que muchas veces quedan afuera del consultorio. Como yo siempre digo, como que la realidad viene cuando uno sale, ¿no? De esa consulta. Así que es animarnos entre todos a abordar ese espacio. La dinámica de hoy es traer una pregunta disparadora que la voy a poner en el chat para que cada uno, si quiere, pueda contestar muy brevemente y a partir de esas respuestas de ustedes empezar a generar el diálogo, ¿sí? Con los médicos que tenemos acá presentes para, bueno, empezar a indagar un poquito más o desmenuzar esas cuestiones, esas dudas que todos nosotros tengamos con respecto a la enfermedad. La primera pregunta que vamos o que propongo hacer es ¿qué cosas le generan más dudas sobre el momento de cuándo consultar o cuándo esperar, ¿sí? Antes de llegar a la consulta? La pongo, a ver, esperen no sé si quieren escribir en el chat, ahí la pongo. ¿Qué cosas le generan dudas? ¿Me llegó? Creo que sí, ahí se ve en el chat. Creo que es muy relevante, muy interesante la pregunta. Sobre todo creo que es importante, digamos, en el momento de uno
que si es en los primeros meses del diagnóstico o una vez que ya ha transcurrido un periodo en la enfermedad. Creo que va cambiando un poco en función de lo que uno va conociendo, ¿no? Digamos, creo que la podemos, digamos, dividir tal vez en un poco así. Sí, ahí van contestando. Dice, por ejemplo, acá Flavia dice, mi duda es si guiarme por los síntomas o hacer controles periódicos rígidos, saber cuáles son esos síntomas, ¿no? Que son bandera roja. Cuando empezás con los síntomas, bueno, de acá otra que dice, cuando empiezan las deposiciones con sangre frecuente, debo consultar enseguida. Bueno, acá hay otra del sangrado. Eh, ¿qué podrían compartirnos con respecto a esto? Domingo, ¿querés empezar vos? Sí, sí. Bueno, muy interesante todos los comentarios. Creo que son los que preguntan también los pacientes cuando vienen a vernos o cuando nos entrevistamos. Creo que es muy relevante tratar de organizar en el seguimiento de un paciente que ya tiene el diagnóstico la pauta de, digamos, de cómo va a ser el control. Y a esto voy atento, digamos, de que uno, lo ideal sería controlarse sin que aparezcan los síntomas, porque hablar de síntomas es probablemente que la enfermedad ha perdido el control que hemos buscado inicialmente. Entonces, el margen de la posibilidad, digamos, uno tiene que tratar de establecer como médico o como paciente una periodicidad del seguimiento. Y en eso, digamos, es importante no dejarlo librado al azar o al tiempo para reconsultar cuando aparezcan los síntomas. Yo creo que eso es muy importante. Hablabas de banderas rojas, digamos, creo que es muy importante, de acuerdo al diagnóstico, si es enfermedad de Crohn o colitis, en el caso de un paciente que estaba estable, digamos, y que empieza a tener una mayor frecuencia de posiciones, que tenga colitis ulcerosa, que tenga sangrado y empieza a perder peso o algunos signos, digamos, inequívocos de que hay actividad en la enfermedad, es importante consultar, ¿no? Pero no es necesario llegar a eso, es lo que quiero tratar de recalcar siempre y cuando tengamos el acceso a la consulta, porque digamos, si no, va a ser más difícil tratar un paciente que viene, digamos, a la consulta cuando tenga síntomas. Por eso es importante tratar de hacer un seguimiento. Yo, por ejemplo, pacto con mis pacientes, los que pueden, verlos inicialmente cuando empezamos un diagnóstico y un tratamiento nuevo, verlos cada un mes y medio, cada un mes, y si va funcionando, lo vamos espaciando cada 3 meses, cada cuatro, y hay algunos pacientes que los vemos cada 6 meses, pero también tratar de habilitar una vía, digamos, de captura del paciente que en ese tiempo de seguimiento presenta alguna complicación. O sea, creo que lo importante es reconocer y hablar cuáles van a ser los síntomas de alarma, como están acá viendo en el chat, que los veo muy bien, pero también pautar un seguimiento, digamos, más o menos estructurado, porque eso les favorece al paciente seguramente en la evolución, pero mucho al médico, porque va a tomar decisiones mucho más claras en función de eso. Eso sería, digamos, en sí lo que yo les diría. Y mucho del seguimiento inicialmente es clínico, ¿no? Clínico, después nos apoyamos en métodos de laboratorio, en el uso de la calprotectina fecal, que lo tenemos cada vez con más acceso, y la endoscopía. Pero hoy la colonoscopía la hemos dejado ya de usar un método tan rutinario, sino que lo utilizamos ya cuando vamos a llegar a una situación de que el paciente está en remisión clínica, o sea, está sin síntomas y que ha normalizado los laboratorios. Y recién ahí vamos a utilizar los estudios endoscópicos. O sea, vamos dejando de utilizarla muy frecuentemente a utilizarla probablemente una vez al año, o 2 veces al año en función de la clínica del paciente. Tal vez son palabras, o datos muy generales que les doy, pero creo que, digamos, hay que tratar de apegarse, digamos, a un seguimiento más o menos estricto y vincularlo con el médico, porque también uno tiene toda la cuestión administrativa, que es la renovación de medicamentos, los pedidos, todo eso que hay que tratarlo de estructurar, digamos, de alguna forma, porque si no se pierde tiempo y se pierden oportunidades y eso se va demorando. No sé, Ok. José, si quieres agregar algo. Bueno, no, la verdad que estaba leyendo el chat y son preguntas súper interesantes. Claramente, seguramente los pacientes que lo pueden hacer de esta forma lo piensan con más tranquilidad porque
Primero, un poco repitiendo levemente lo que decía Domingo, nosotros insistimos con las banderas rojas, que esas son el sangrado, la diarrea, la fiebre, la disminución de peso, el dolor abdominal. Esas son las banderas rojas que nos tienen que llevar a consultar. Una vez que uno tiene el diagnóstico, también ustedes mismos se aprenden a conocerse, ¿no? Por ahí en el chat preguntaban, ¿pueden ser los síntomas por estrés? Bueno, y ahí la verdad que es una pregunta súper interesante porque muchas veces la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa y el Crohn se asocian con el síndrome intestino irritable, con el colon irritable, y a veces es difícil diferenciar inclusive para nosotros mismos, cuando los síntomas son por un brote de la enfermedad o cuando es por un colon irritable más vinculado al estrés. Y en ese caso, por suerte, en esos casos tenemos parámetros objetivos, calprotectina en materia fecal y análisis de sangre que nos ayudan a discernir si estamos realmente frente a un brote o es otra situación vinculada a las emociones, una gastroenteritis. Tener enfermedad inflamatoria intestinal no quita que uno no pueda tener una gastroenteritis viral que en 2 o 3 días mejore, digamos. Hay que estar atentos, pero no hay que preocuparse tampoco por demás ante el menor síntoma. Yo sé que ese equilibrio es muy difícil, sobre todo cuando uno recién le diagnostican la enfermedad, pero ante la duda es mejor consultar de más que de menos. Y básicamente creo eso. Cuando preguntaban si el estrés puede ocasionar síntomas, el estrés no da síntomas ni brotes de colitis ulcerosa, si bien hay algunas situaciones que pueden desencadenar los síntomas cuando la enfermedad no está controlada. Ante la menor duda, hay que consultar y esto que decía Domingo, tratar de tener una vía de acceso rápida ante estas eventualidades para poder consultar, ¿no? Ok, no sé si está, porque somos realmente un montón, pero si está Gustavo Conti con nosotros. A ver, Gustavo, si estás, abrí el micrófono, a ver si está. Bueno, no está Gustavo, pero entonces invito a algún otro paciente que ya lleve años con la enfermedad, a ver si se anima a compartir con todos nosotros una pregunta también, ¿no? Como en un marco general. Pero para compartir con los otros, quizá esto que decía Josefina de los nuevos, de los más recientes, donde aparecen todos estos temores de los que se refería Josefina y que es entendible, ¿no? Como que, bueno, se acaba de ser diagnosticado, cualquier situación es como, ¿qué pasa? Pero un poquito esto de dar brevemente, porfa, no capturen el micrófono, pero contestar de ¿qué cosas te hubiese gustado entender antes sobre vivir con esta enfermedad? Y sobre todo, ¿qué le dirías a otra persona que está iniciando este recorrido? ¿Quién se anima? Ahí tengo una mano. Jimena. A ver, Jimena. ¿Cómo están? Mi Hola. celu se ve horrible, pero bueno, soy breve. Llevo más de 10 años con la enfermedad de Crohn. Primero fui con colitis ulcerosa y ahora tengo Crohn. Súper tratada y estable hace más de 5 años sí, en remisión. Y lo que les puedo aconsejar a todos es que manejen mucho la cabeza, que aunque es difícil al principio, aprendamos a querer la enfermedad. Porque, por ejemplo, en mi caso, si no hubiese aprendido y transitado la enfermedad de Crohn, no hubiese pasado también a la parte que después me tocó transitar, que fue un trasplante de riñón. O sea, pasé a diálisis. O sea, que había sido una hermosa escuela la enfermedad de Crohn para lo que me tocó vivir después. Pero lo que les puedo aconsejar es que mantengan la cabeza siempre en orden, tranquila, terapia a la que le venga bien, terapia psicológica, constelaciones, poner los pies en el patio, lo que sea, pero esa es la clave de llevar esta enfermedad. Aprender a querer, aprender a cuidarla, aunque suene muy loco, esa es la clave para mí que llevo tanto tiempo y aparte que llevo tanto tiempo en remisión. En un momento me di cuenta que ya había empezado a decir cuando estaba enferma y en un momento me di cuenta que hablaba así, cuando estaba enferma. Ahora nada, si me toca transitar otra vez esto, cuando se despierte, sé cómo tratarla, sé cómo cuidarla, sé... Así que nada, eso en la cabeza.
Gracias, Jimena, súper gracias. Acá dejaste como dos o tres cositas como para abordar. La primera, esto de tenía colitis y ahora tengo Crohn. Para muchos también esto es como una gran confusión. Esto de obviamente dominar la cabeza es el apoyo que todos necesitamos ante cualquier situación de salud o de la vida misma, me atrevería a decir. Pero cuán Sí, importante es, y entonces ahí preguntarle también, ¿no? A los médicos, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se aborda? Así que bueno, no sí. sé, Pamela, si estás por ahí para empezar a Sí, contestar sí, estas cosas. Gracias, Jimena, te voy a sí. silenciar, ¿dale? Bueno, lo que decía Jimena es vital y habla de la aceptación, ¿no? La aceptación de la enfermedad que nos ayuda mucho a los mismos pacientes y a los médicos a un montón de, digamos, dentro de la esfera de la aceptación de la enfermedad. Yo la verdad que estoy también leyendo el chat y hay algo que me llama la atención y que lo han preguntado un montón de veces y es el tema de la remisión. Y si hay que seguir con la medicación o si la tienen que suspender, ¿qué es la remisión? Realmente me ha llamado la atención y me gustaría por ahí también detenerme en eso, más allá de lo que dijo Jimena, porque, bueno, este concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y antes remisión era que el paciente no tuviese síntomas. Y hoy ese concepto ha ido como evolucionando bastante y hoy podemos hablar de que la remisión es que el paciente esté bien, pero nosotros que nos hemos puesto un poquito también más ambiciosos en eso, es que el paciente no tenga síntomas, que tenga una calidad de vida como la de cualquier otro paciente que no tiene enfermedad inflamatoria, que nosotros le hagamos un análisis de sangre y ese análisis esté normal y que hagamos una colonoscopía y esa colonoscopía tenga también remisión de la enfermedad como cicatrización de la mucosa. Y entonces, en esa, por ahí, perdón, es que hay justo un micrófono Sí, porfa, prendido ahí un apaguen poquito de ruido. el resto. Ahí. Entonces, eso nos, digamos, nos ayuda muchísimo en el seguimiento, porque un paciente que está en verdadera En remisión, no verdadera remisión, solamente no solamente en remisión de los en síntomas, remisión de los... digamos, es un paciente que sabemos que tiene más probabilidades de mantenerse así durante más tiempo. Y ahí es clave, más allá de continuar con los controles, es continuar con los tratamientos, de no suspender los tratamientos, porque es ahí donde se sienten mejor, suspenden los seguimientos con nosotros y suspenden los tratamientos y ahí viene todo el lío de el nuevo brote y demás. Entonces, bueno, eso me parece fundamental, mantener ese tipo de conducta cuando los pacientes entran en remisión. Entonces, la respuesta un poco a tanta pregunta del tema de la remisión, sí, es importantísimo continuar con los tratamientos. Y después lo que decía Jimena de la aceptación para poder lograr una buena adherencia a los tratamientos y así entrar en remisión, y también para abordar y enfrentar esto de la enfermedad, ¿no es cierto? Que a veces uno lo puede lograr solo, a veces se necesita ayuda. Nosotros siempre en el equipo multidisciplinario, porque ustedes saben que no somos solo los gastroenterólogos, Por que favor. en el equipo hay patólogos, hay hepatólogos, hay clínicos y hay un equipo también que está bueno, que es de salud mental, que a veces uno habla de salud mental y los pacientes un poco lo toman a mal, pero verdaderamente lo que decía Jiménez es así, que nos ayuden a enfrentar y aceptar esta enfermedad es una herramienta muy útil que después nos va a ayudar a la adherencia a los tratamientos y bueno, y una cosa como lleva a la otra, entonces es fundamental, sí. Gracias, Jimena, por tu aporte. Bueno, ahí y nos da el pie al siguiente bloque, que era un poco de, sobre todo en esto que acabas de decir, Pamela, de la importancia de llegar a la remisión y para eso obviamente la importancia de este abordaje, ¿no? Terapéutico, de esta consulta al médico. Pero bueno, disparo la siguiente pregunta para los participantes y a partir de lo que contesten abordar esta parte de qué sienten que cuesta más sostener en el tiempo cuando se vive con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Porque
muchas veces ustedes los médicos dicen, bueno, tenés que seguir el tratamiento, tenés que seguir las consultas, pero cuando uno se sale de ese consultorio y llega y tiene que ir al trabajo, al colegio, a la facultad, sostener toda una situación, bueno, a ver qué surge como para desde ahí empezar a ver desde la parte obviamente médica qué apoyos o herramientas podemos encontrar. Hola, Hola. yo tengo una duda. Tengo 18 años, me diagnosticaron hace 5 años y desde que me diagnosticaron vivo con cansancio crónico y me afecta en todo, en el colegio, ahora en la facultad, en mis relaciones con amigos, etcétera. Y quería saber si hay algo que pueda hacer para mejorarla. Gracias, Cher. Bueno, yo voy a tratarte de dar algunos datos, digamos. O sea, por ahí lo primero que uno tiene que ver en un paciente que tiene cansancio es si está la enfermedad en control, digamos. O sea, creo que es lo primero. Uno puede estar tratado, pero no estar controlado. Cuando hablamos de lo que decía Pamela en remisión, es ya no tener síntomas por la enfermedad, o sea, en la colitis no tener diarrea, no tener sangrado, no tener dolor abdominal en el Crohn ni diarrea, y haber normalizado los laboratorios, o sea, no tener anemia, no tener falta de hierro, no tener marcadores de inflamación como la calprotectina. Y ahí hablamos de un paciente que está, digamos, en remisión clínica y de laboratorio. Cuando conseguimos eso, probablemente la gran mayoría de los pacientes que estaban con cansancio o fatiga, como les llamamos nosotros, van a empezar a normalizar. Porque, digamos, a veces quedan pequeños restos de actividad en la enfermedad que a veces se asocian con este cansancio, con esta fatiga, que no es solo propia de la enfermedad inflamatoria intestinal, es propia de todas las enfermedades autoinmunes. Se da también en la artritis reumatoidea, se da en el lupus, en otras enfermedades que dan esto que le llamamos fatiga asociada a las enfermedades crónicas y que no tenemos un tratamiento específico para eso efectivo. Entonces lo que nosotros tratamos de controlar es controlar la enfermedad, digamos, a fondo, de llegar en remisión, controlar que no hayan déficits de vitaminas ni de hierro y en algunos casos ver si no hay alguna otra causa más que justifique esto, ¿no? Recuerden que a veces estas enfermedades pueden estar asociadas, por ejemplo, a déficit o tener problemas de tiroides, como tener hipotiroidismo, pueden tener enfermedades similares que también tenemos que descartar porque pueden dar la fatiga. Pero la fatiga, digamos, en sí, cuando se ha descartado en todo eso, generalmente mejora con controlar la enfermedad, con mejorar la dieta. Es muy importante el descanso, es una cosa que los médicos no hablamos, los pacientes, como todos los pacientes, debemos dormir unas 8 horas diarias, tratar de ajustar, digamos, la dieta a lo adecuado que tengamos que hacer y con eso muchas de estas alteraciones van a ir mejorando. La vida moderna que nos imponen hoy las situaciones laborales, de estudio, de trabajo, hacen que nosotros dormamos menos. Y estas enfermedades claramente están influenciadas con la falta de sueño, ¿no? O sea, la gente que tiene menor cantidad de sueño, sobre todo menor de 6 horas, menores entre 5 y 6 horas diarias, digamos, tiene una calidad, una probabilidad de tener más cansancio, más fatiga, a pesar de que la enfermedad esté controlada. Por eso no es solo un factor que ahora son varias cosas las que hay que mirar y a veces la fatiga va a ir alternándose a lo largo del tiempo, digamos, del control de la enfermedad. No es que sea asociado a los fármacos, muy pocos fármacos dan fatiga, pero a veces es muy difícil discernir cuál es la causa clara de qué es lo que lo da. Yo quería agregar, digamos, saliéndome de pregunta y viéndote el chat, es que las enfermedades inflamatorias no tienen causa, digamos, porque ahí preguntaban qué es la causa, o sea, no tenemos una causa conocida. Entonces, a diferencia de otras enfermedades que uno sabe que esto se debe a tal y cual cosa. Nosotros tenemos un montón de factores que creemos que están asociadas, pero también no tenemos la causa conocida, si no sería mucho más fácil de abordar y por eso es tan difícil de manejar porque no todos los pacientes son iguales y probablemente no todos los pacientes presenten el mismo tipo de enfermedad. Si sabemos que hay cosas que le vienen mal a la enfermedad inflamatoria intestinal, como el cigarrillo, digamos, el poco descanso, la falta de actividad física, que son cosas generales que nos vienen bien a todos para todas las actividades, ¿no? Pero no tenemos una causa que desencadene, digamos, la enfermedad. Ni el estrés ni la dieta son las causantes de esto. Eso es lo importante. Son colaboradoras en mejorarlo, pero no son la causa, digamos, de esto. Entonces,
tener presente, digamos, de que no hay una dieta, que no es una enfermedad como el intestino irritable, que la dieta la va a mejorar y la va a hacer desaparecer probablemente, sino que acá es un proceso inflamatorio que se ha desencadenado y va a persistir, digamos, y es el punto en el cual tenemos que tratar de controlarlo y mejorar. Perdón si me Gracias, extendí mucho. sí, sí, no. Gracias. Y yo acá rescato del chat, que me parece súper interesante, y voy a leer a los que contestaron a la consigna. Hay un montón de consultas distintas, pero me pareció interesante esto, ¿no? ¿Qué cuesta sostener más en el tiempo cuando se vive con enfermedad inflamatoria? Acá Verónica dice que es sostener las restricciones en la alimentación, y la intención de esto es compartir, ¿no? Abrirse un poquito más y bueno, y ver si desde el punto de vista clínico hay espacios de negociación, ¿no? En realidad creo que tendrían que haberlos, de negociación, porque si no te quedas como, bueno, esto es así, y el paciente se queda como que si no lo cumple está con el pie fuera del plato. Y bueno, y es difícil sostener esto. Una puede decir, bueno, lo restringo unos días, un tiempito, pero ya decir esto toda la vida, cosa te veo que me haces que sí. A ver, doctora Echevert, ¿qué puedes decirnos del No, punto de vista clínico? la verdad que la alimentación va a depender del estado de la enfermedad, ¿no es cierto? Y eso el propio organismo en general lo va a decir. O si estás con un brote, con diarrea, es poco frecuente que uno te haga ganas de comerse, no sé, una hamburguesa o, no sé, una caja de bombones. No es lo más habitual. La verdad que en eso los invito, si quieren en algún momento en la página de Gadeco y en Más Vida hay una dieta con recomendaciones muy interesantes que ayudan a guiarnos en estos momentos. Em, la dieta, por ejemplo, ahí yo también veía en el chat dieta sin gluten o dieta, no es tan estricta la dieta en enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo si uno está en remisión, ¿no? Si la enfermedad está controlada, lo que nosotros siempre aconsejamos es que sea una dieta equilibrada y saludable. Ahí yo también veía, tengo un hijo adolescente, una nena de 5 años, es como muy difícil por ahí ser tan estrictos en esos casos. Y esto de la negociación que decía Luciana, por supuesto que se puede hacer. Los chicos, o sea, te puedes comer un alfajor un día que tengas ganas, o podés, quizá lo más importante es poder determinar en qué estado estás de la enfermedad, simplemente para que la alimentación no te haga sentir peor en un momento de brote y lleve por ahí a confusiones, si es que, bueno, el tratamiento no está respondiendo o comí de más. Lo más importante, bueno, no sé si es lo más importante, pero es muy importante que el alimento sea seguro, que sepamos de dónde viene. Por ahí comerse un chorizo, un queso de la ruta no es lo más recomendable porque una infección gastrointestinal en un paciente con enfermedad inflamatoria puede tener un impacto mayor que en aquel que no la tiene. Pero en pacientes que están en remisión pueden tener una dieta variada, equilibrada y como cualquiera, aunque no tenga enfermedad inflamatoria intestinal. Por supuesto, hay excepciones. A veces la enfermedad celíaca se asocia a la enfermedad inflamatoria intestinal y hay un poquito más de incidencia y de frecuencia de enfermedad celíaca en los pacientes con colitis ulcerosa y Crohn. Eso, bueno, tiene que estar descartado porque es así, es una digamos, algo que hay que respetar en pacientes celíacos, pero después no hay que ser tan estrictos. A veces los pacientes se quedan con la misma alimentación o la misma dieta que uno les da en el momento del brote y la sostienen eternamente. Nosotros tenemos que ver en eso. He recibido pacientes que alguna vez alguien le dijo que no tome mate por su gastritis y nunca más en su vida tomaron un mate porque se quedaron con esa idea dando vueltas en la cabeza. Una vez más, consulten, pregunten, hay nutricionistas especializados en enfermedad inflamatoria intestinal, pero no se limiten por algo que ocurrió hace mucho tiempo o en un contexto de un brote o de un diagnóstico reciente, que no es lo habitual. La verdad es que la intención de todos los tratamientos y de las consultas es que poder tener una calidad de vida normal y tener una vida acorde a edad, sexo, con los mismos estresores, con casamientos, divorcios, que transcurrir una vida normal sin que eso implique un brote. Y eso suele dar tranquilidad cuando uno lo tiene claro, ¿no? Gracias, Josefina.
Bueno, otra de las preguntas que está en el chat también es en esto, ¿no? Que es lo más difícil de llevar adelante, es sostener toda la parte burocrática para acceder a los tratamientos y suele ser, obviamente, ser el mayor factor de consulta con la fundación. No queremos en este caso pasarnos al ámbito de tips administrativos, sino aprovechar a los médicos y por eso también un poco, Pamela, si estás por ahí, preguntarte, bueno, Sí. cuando están estos espacios de que por X motivo, que pueden ser variados, no estamos alcanzando ese tratamiento que nos indicaron, desde el punto de vista de ustedes, bueno, qué cosas, qué espacios pueden haber en el medio, ¿no? Como para seguir, eh, nada, en la consulta y sobre todo en intentando ir hacia la remisión que estábamos, ¿no? Para mientras esperamos ese tratamiento. Vos, perdón, ¿te referís a lo administrativo también, como decían ahí en el chat? No, me refiero a la parte médica, ¿no? Uno se termina gestionando la parte administrativa, bueno, y ahí entramos nosotros en el rol de la fundación, pero digo, porque muchas veces estos pacientes llegamos súper estresados porque nos estamos peleando contra nuestro sistema y eso obviamente también va a tener un impacto en la salud. Lo que digo es, en ese tiempo, mientras resolvemos clínicamente, ¿hay alguna estrategia o... Por supuesto, lo primero que se me viene a la cabeza y algo hablamos en algunos de los episodios que estuvimos también en el marco del Día Mundial, es ir a la consulta, contárselos a ustedes, ver si conjuntamente en el mientras tanto hay alguna otra estrategia como para seguir, me refiero a la parte clínica, ¿no? Porque si no es como que esto se genera, nosotros lo notamos como que se genera como una sobrecarga, que si no tengo el medicamento mañana, que era cuando lo tenía que tomar, se derrumba todo, ¿no? Sí, sí, eso suele pasar. Sinceramente es un dolor de cabeza para los pacientes, un dolor de cabeza para nosotros los médicos, que nos lo tomamos muy personal muchas veces y terminamos estresados con los pacientes. Eso es así. Por supuesto, nosotros tenemos siempre la estrategia cuando indicamos una medicación nueva, por supuesto, es optimizar los tratamientos con los que viene un paciente. Hay muchas formas de optimizar y, por supuesto, va a depender de lo que está recibiendo ese paciente. Eh, al paciente también le sirve mucho vernos en esas circunstancias, nosotros lo sabemos. Y como decía Domingo, por supuesto, cuando un paciente está en remisión, lo vemos cada determinado tiempo, eso va variando, lo podemos ver cada 3 meses, pero cuando el paciente no está bien, a veces lo que necesita es ir a la consulta y contárnoslo y nosotros ya le hemos indicado el tratamiento, está en todo el proceso de espera y no tenemos, por supuesto, ajustar, como decía, los tratamientos, pero escucharlos, sentarnos y escucharlos desahogarse también a veces sirve mucho. Y después todo esto que hablábamos, ajustes con los tratamientos que están recibiendo, ajustes con la dieta, porque como decía José, realmente, así como el estrés y así, no son factores que determinan la enfermedad, pero sí quizás ayudan o alivian un poquito si nosotros podemos hacer pequeños ajustes, sacar la fibra en el momento del máximo brote, o sea, todas cosas que van a sumar hasta que llegue la medicación y empecemos con el tratamiento, por supuesto. Que se va a pagar todo. Cuando te digo de verdad, no te preocupes. Está silenciada, Luciana, ¿eh? Ay, sí, Ah, a ver. perdón, yo estaba muteada. Ahí, no, decía Sí, que se había... No sé si habías terminado. sí. No sé Ok, si me... se entendió, se entendió. Ahora mi siguiente y también muy breve, si hay alguien que tenga como una buena práctica para compartir con toda la comunidad de cómo, qué hizo, qué le funcionó en esto de las demoras, ¿no? Aunque yo tengo una muy buena práctica que es plantarse en el lugar donde tienen que pedir la medicación y empezar a hablar despacito y cuando ven que les dicen no, empezar a elevar el tono de voz que necesitan una respuesta y dejar el Hola, buenas tardes. papelito y la firma. A ver, ¿quién habla ahí? Hola, buenas tardes. Yo Romina. con Germán, que es principiante, que bueno, empezó hace casi un año con los síntomas, pero eh, tenemos el diagnóstico recién en febrero
Lo que yo tuve, lo bueno, fue guiarme con la doctora a hacer el carnet de discapacidad y a la vez ir yo misma a presentar las órdenes médicas a la obra social. Ellos el primer día me dijeron, bájate esta aplicación, fíjate este correo, presenta todo por acá, tarda 10 días la demora de los medicamentos, tarda entre 2 días a 72 horas la respuesta de auditoría. Yo no hice nada de eso, yo directamente tenía la orden y me presentaba en el lugar. Yo no me mandaba correo, no me mandaba WhatsApp. Prefería ir yo misma a dejar los papeles, que la persona que me atienda sea siempre la misma, para que el historial de él no esté mezclado con diciendo no encuentro el papel, nada. Siempre, por suerte, me atiende la misma persona, siempre consulta cómo sigue él, cómo se encuentra, por qué le cambian la medicación porque tuvimos que modificar. Y yo siempre presento todo, los estudios de él, los análisis nuevos, todo lo que hay, informe nuevo, todo. Pero siempre lo que a mí yo creo que me está sirviendo es ir yo misma con el papel de la orden médica a decir, estoy entregando. Mirá que lo necesito porque el nene estamos intentando que no tenga sangre, estamos intentando que no se empeore. Es como informándole un poco la situación del paciente de que si ellos demoran, le perjudica a él, no a Ok. nosotros, a los papás, sino a él. Súper importante esto de ser ordenado, de tener las constancias. Creo que eso es una buena referencia bueno, nada, para toda la parte administrativa poder llevarla adelante. Y bueno, quienes tienen la posibilidad de ir presencialmente, obviamente también es una súper buena estrategia, ¿no? De hablar cara a cara y siempre con el mismo, Sí, creo que es sí. una buena estrategia. Sí, varias Eh, veces me dice, pero hacelo por correo, gorda, me dice, porque yo soy de Sarandí y me tengo que mover a Capital. Yo no, tiramos una disparada con la moto, o me voy caminar, o me voy en colectivo, pero prefiero yo entregarlo, ok, porque ya la enfermera en la primera internación de él me fue comentando cómo tienen a veces unas trabas, porque el marido tiene la misma obra social que nosotros y era diabético. Entonces ya como que me informó las trabas que nos ponen. Entonces digo, no, me presento yo, que me vea que soy siempre la misma, que vea que estoy encima de la enfermedad de mi hijo, encima de su tratamiento, y hoy, gracias a Dios, no me han negado nada. Antes del ok. carnet de discapacidad me daban el 70%, hoy me dan el 100%. Y me Ok, están cubriendo todas las medicaciones. gracias Romina por compartir con todos. Gracias. Ahora, y ajustándonos un poquito al horario, el siguiente bloque, digamos, de preguntas es todo lo que tiene que ver con estas cuestiones que muchas veces no se ve de la enfermedad, de lo que significa, lo que habitualmente se dice la carga de la enfermedad, y no se ve. Entonces, bueno, también tengo otra pregunta para todos, si quieran compartirlo en el chat, que es, ¿qué sienten que es más desgastante emocionalmente de vivir con la enfermedad inflamatoria intestinal? Y a partir de ahí, bueno, a ver qué es lo que van diciendo, con la intención de, bueno, de buscar, ¿no? Esas ayudas que permitan revertir, ¿no? Esa situación, porque, bueno, porque es una realidad, obviamente una enfermedad que dura toda la vida, por lo menos hasta ahora, y pueden haber etapas que se transformen un poco más cuesta arriba, ¿no? Buenas tardes, ¿puedo hacer una consulta? ¿Puedo dar Eh, lo que me pasa a mí? brevemente, Este, dale. sí, sí, sí. Hace 5 años me diagnosticaron la colitis y hace 5 años que no la puedo controlar. Y por ahí es cuando salgo, es como que estoy pensando constantemente en un baño. Eso es lo que me pasa. Salgo a algún lado y estoy pensando que haya un baño cerca siempre. Es como que no la puedo controlar, ya me cambiaron 3 tratamientos y los síntomas siguen. Ujú. Aparte Eh, tengo una gra- enfermedad de base que es una hepatitis autoinmune. Ok, Giselle, ahora le vamos a pedir a la doctora Echevers que conteste, no en tu particularidad, porque no es la idea y obviamente no te puedo dar una respuesta, pero Sí. sí a partir de esto que vos decís, ¿no? A nivel general, Josefina, como que reformulo la experiencia de Giselle que nos acaba de compartir, es esto, ¿no? La dependencia constante de cómo, en definitiva, uno termina como
sí, como guiando la vida en torno a la cercanía de los baños. Y muchos dicen que hacen siempre el mismo trayecto para que ya le conozcan la cara y que los dejan entrar, ¿no? Pero desde el punto de vista médico, a esto, ¿qué podés contestar? Bueno, en principio que claramente la enfermedad no está controlada y que hay que seguir insistiendo, ¿no? 3 años de enfermedad activa sin poder controlarse, con deposiciones, con diarreas, teniendo que contar con un baño. Bueno, nos están diciendo que la enfermedad, algunas pacientes, cada paciente es único y es súper heterogéneo todo, por eso nosotros nunca generalizamos. Hay pacientes que tienen, digamos, un poco más de refractariedad a los tratamientos y uno tiene que ir escalando en terapéutica, siempre tratando de descartar otras causas que no sean la enfermedad inflamatoria, como decía hoy. Pero por suerte hoy por hoy hay un montón de medicamentos disponibles que tienen sus dificultades muchas veces de poder conseguirse por todo esto que hablábamos, la obra social, veo recursos de amparo, bueno, todo esto, Luciana y la gente Más Vida tiene mucha experiencia para poder ayudar en esto, pero la idea es poder controlar la enfermedad y que los pacientes tengan una buena calidad de vida y repito, y que tengan, puedan hacer su vida con la enfermedad, tener hijos, crecer, cambiarse de trabajo, mudarse, tener pérdidas y que todo esto no implique que la enfermedad empeore, pero para eso hay que poder controlarla y se puede controlar con medicamentos. Hay enfermedades que son más complejas, sobre todo si hay otras enfermedades autoinmunes asociadas. Muchos de ustedes lo sabrán que a veces estas enfermedades se asocian a otras enfermedades autoinmunes en la piel, en el hígado, en los ojos, en las articulaciones, y en general van de la mano con algunas excepciones y hay que controlar la enfermedad. Y si no se logra con corticoides, hay que insistir, hay que ir al médico y decir: "A ver, no me siento bien, sigo sangrando, ¿qué otra cosa podemos probar?". Hay un montón, inclusive hay protocolos de investigación, cuando uno no puede, que no nos vamos a meter en ese tema, pero hay muchas opciones para lograr controlar la enfermedad y no hay que conformarse con estar medianamente bien o con menos diarrea o con menos sangre que antes. Tenemos que tratar de estar sin diarrea, sin sangre, sin dolor, pudiendo comer bien y eso se puede lograr y se logra en un alto porcentaje de pacientes. Entonces, creo que es eso, que hay que insistir y hay que no conformarse con estar más o menos bien o estar bien porque tomo corticoides. Sabemos que hay que estar bien y tratar de estar sin corticoides para estar bien. Ok, gracias. Acá en el chat hay una frase que suele salir y que me da pie a una pregunta que me interesaba hacerles. Y esto, ¿no? Que es lo más difícil, es la vergüenza de los síntomas. Evidentemente a nadie le agrada andar contando por la vida que tiene urgencias, que tiene diarrea, que incluso que puede tener incontinencias y todo esto. Pero me da el pie a lo que decía esto de ustedes como médicos, ¿no? De qué sienten que realmente muchas veces en el consultorio las personas no logran abrirse y contarles, pero que es indispensable que se los cuenten, ¿no? Si es que lo hay, alguna cuestión de estas íntimas que dé vergüenza, que cuesta hablar, de que, digo, no sé, las mujeres ya ir al ginecólogo quizá nos pone incómodo, me imagino que en el gastroenterólogo hablar también de ciertas cosas íntimas puede costarnos porque no es algo natural. Y entonces, nada, que si hay, qué cosas poner en bandera roja, decir, che, chicos, miren, es difícil abordar esta conversación, pero la tenemos que tener por el bien del paciente, ¿no? No sé, Ahí- Domingo, si querés contar. Sí, voy a responder, Luciana. Bueno, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido los médicos o intentamos aprender es a ver al paciente como un todo, ¿no? O sea, no es solo ver, digamos, la colitis o la enfermedad de Crohn y uno tiene que tomarse el tiempo para preguntarle cómo es su día, cómo es su fin de semana, cómo es su descanso, cómo es su relación con los familiares, si es una persona joven, si está en pareja, cómo es su vida que desarrolla, qué dificultades enfrenta. Y también del caso de que puede ser el paciente que sea una persona, un chico, una persona, como hay muchos datos en el chat que es un adolescente,
abordarlo con el familiar, las dificultades que se pueden plantear en el diálogo y en la comprensión y muchas veces en el ámbito escolar o laboral, ¿no? Creo que son las cosas que uno tiene que buscar fortalecer en el paciente, en el grupo familiar, para que sepa enfrentarlas a eso o discernirlas. Desde, digamos, por ejemplo, yo tengo pacientes que han pedido reeducación laboral porque vivían en un ámbito, digamos, que era complejo, trabajaban más horas de lo que tocaba, y eso con cambiarles a veces un poco el ámbito de trabajo, manteniendo el trabajo, les modificó mucho su calidad de vida. Después, a lo que es la dieta, como hablaba José antes, en las escuelas, también es bueno informarle a los pacientes y a los familiares cómo verlo. Y es muy importante también, creo que es dialogar en el proyecto, sobre todo en los varones, en las mujeres que tienen, digamos, la proyección de ser padres, ¿no? O sea, hoy es una situación, la enfermedad está activa, no es, digamos, una situación que va a ser persistente, la vamos a poder cambiar y el anhelo o el deseo que tienen a futuro la vamos a poder cumplir. Hoy contamos con un montón de herramientas de seguridad, de control, para proyectar, digamos, algo que está anhelado por muchas personas, que es un embarazo, ser padres, ¿no? Entonces, ese dato a veces hay que abordarlo desde el principio, sobre todo, porque siento que preocupa, ¿no? Alguien piensa que si toma una medicación va a cambiar o va a alterar su desarrollo o su deseo gestacional a futuro, y es muy importante. Y otra cosa que hay que acercarse o tenemos que abordar, y ustedes le tienen que decir a los médicos, es, digamos, cómo empezar a abrirse, digamos, en su actividad social, digamos. Puedo ir a hacer actividad de natación, puedo caminar, puedo ir a hacer fútbol. Eso, digamos, uno lo tiene que tratar de hacer, pero si uno tiene alguna duda, preguntarlo. Y muchas de las que vi en el chat es el miedo a veces a la relación social. Digamos, uno a sus amigos, yo tengo muchos pacientes que a sus amigos lo cuentan, cuál es su inconveniente de inicialmente, pero después, digamos, uno se va adecuando y hace una vida socialmente muy aceptable y totalmente normalizada cuando la enfermedad la controlamos. Por eso, como decía Giselle, que nos comentabas que hace 3 años está con síntomas, probablemente la enfermedad no la tengas controlada y hay que insistir un poco más a controlarla. Llegar a ese control va a abrir un montón de cosas, sobre todo en mejorar la calidad de vida en general, tu actividad social, laboral, de ocio, que va a ser mucho mejor, digamos, que persistir. Por eso hay que buscar la respuesta y transmitirle al médico que uno no está bien, ¿no? Cuando uno va a la consulta, los médicos por ahí preguntamos, ¿cómo estás? Mejor, igual. Entonces, hay que parar y decir, no estoy bien, y la verdad que no estoy bien desde hace meses, y esto me está afectando. Y eso creo que es una forma importante de explicar, digamos, no solo lo objetivo que son los laboratorios o las preguntas que son de cajón, por así decirle, que hace el médico, sino valorar cómo es la enfermedad en común, en completo, ¿no? Y también trasladarle todas las dudas que uno tenga, ¿no? Sobre todo yo les hice un abanico de lo que son las relaciones personales, el deseo gestacional, pero hay un montón de otras cosas más que tal vez en el tiempo hoy no lo podamos discutir, pero eso es lo importante, que las trasladen y que no las tengan guardadas. Eso es muy relevante. Gracias, Domingo. Bueno, ahora sí, para que no se nos empiecen a ir todos, es la última pregunta y no la voy a hacer yo, se las voy a dejar a ustedes. Y por una cuestión de que fue la primera que levantó la mano, Laura Olmedo tenía la mano levantada. Si ustedes quieren consultar, decirles, preguntarles algo, compartir con el público, ustedes tienen los últimos minutos de este consultorio ampliado. Están muteadas, ¿eh? Ahí. Hola, buenas. Ahí está. No, nosotras queríamos consultar el tema del tratamiento a seguir, que sabemos que no se puede cortar. A ella le diagnosticaron colitis ulcerosa el año pasado, en octubre, y por cuestiones de la obra social, en más gestión de ellos, no nos están dando la medicación. Entonces está sin mesalicina. La pregunta es cómo seguir. Cómo seguir, porque fuimos a parte de asistencia social, no pueden hacer nada porque tenemos obra social y fuimos a la obra social, reclamamos y todo y dicen no, tenemos que esperar, esperar, pero la salud es de ella y el medicamento no está. Y la parte pública nos soltó la mano por esta razón.
Domingo, no sé si vos querías decir algo desde tu No. punto. Desde el punto de vista médico, Laura, simplemente uno, si está sin la medicación, la actividad de la enfermedad lo más probable es que vaya a volver, entonces es importante controlarlo. Yo, como decía Luciana, digamos, una vez que uno ha tenido la medicación indicada, hay que ponerse al lugar y, bueno, fundaciones como Fundación Más Vida, etcétera, nos pueden dar mucha asesoría para encontrar diversas formas de obtener la medicación. O sea, la indicación es lo que a uno le da la validación como paciente que debe recibir ese tratamiento. Entonces, de ahí viene todo un ámbito a veces que es complejo, a veces que nos ponen palos, digamos, para recibir la medicación. Eso hay que ser realista. Nos piden informes, nos piden un montón de cosas, pero tenemos que enfrentarlo, digamos, porque la enfermedad activa sin medicación, digamos, no es la mejor situación para cualquier persona, ¿no? Porque va a empeorar, porque incluso tiene riesgo de cirugía, de internarse y de agravarse. Entonces, creo que es ahí donde hay que apoyarse si tenemos algún inconveniente con nuestra obra social, con nuestro sistema de salud, digamos, en qué hacer, sobre todo en fundaciones, para que nos brinden información de cómo actuar, ¿no? Y en el médico también, si por ahí necesitan muchas veces repetir informes, repetir alguna descripción, también hay que exigírsela al médico, pedírsela, pero muchas veces, como decía Luciana, hay que, digamos, allanarse en lo que son las herramientas para obtener la medicación que está correctamente indicada y que está bien, digamos. Yo siempre le digo a cualquier paciente, por ejemplo, un paciente hipertenso, digamos, si no toma la medicación, la presión le va a subir y va a estar mal, ¿no? Un diabético, si no toma la medicación, va a subir o va a alterarse la glucemia. Bueno, esto pasa lo mismo, digamos. O sea, la medicación es una forma de controlar crónicamente la enfermedad. Ujú. Y ahí yo sumo simplemente para todos y en particular para ustedes, ese es nuestro rol desde la Fundación, brindarles información, contarles cuáles son los derechos, cuál es el caminito administrativo que tienen que dar y también si eso se agota y sobre todo esto que decía el doctor Valderramo, ¿no? Es, la indicación está bien hecha, está sostenida por el médico, bueno, contarles también la opción del acceso legal, que en definitiva es para exigir ese derecho a la salud que tenemos todos, tanto tengamos una obra social, una empresa de medicina prepaga o una atención pública. Así que te invito a que te contactes con nosotros, con la Fundación. Acá también en el chat está Nora Peñalosa, que es quien tiene todo el contacto y recibe los llamados en el 0800, responde los emails y que orienta y también da todo este soporte al paciente y a la familia, que obviamente muchas veces viene muy bien, ¿no? Tener del otro lado a alguien que entienda lo que nos pasa creo que eso primero alivia, pero segundo también nos da fuerza para volver, ¿no? al ruedo y decir, bueno, este es mi derecho y me tienen que dar la medicación y finalmente acceder a eso. Bueno, estamos en tiempo. Un placer enorme. Gracias, Domingo. Gracias, Josefina. Gracias, Pamela. Y gracias a los 176 que se conectaron hoy. La verdad que, nada, lo digo y se me pone la piel de gallina. Nunca pensé que podía aportar a esto. Bueno, voy a dejar que mi emoción fluya. Eh, Me hubiese encantado tener un entorno así cuando surgió ese diagnóstico de mi hija, así que por eso creé la fundación, por eso sigo trabajando, por eso me encanta poder ayudar a todos ustedes, a mis pares. Los invito a los que estén en Cava o en la cercanía. Hoy es el primer año que junto a Gadeco logramos que se iluminen ciertos monumentos de la ciudad de Buenos Aires, en este caso de color violeta, que es el color internacional, y el cual obviamente nosotros nos adherimos a esto. Es una movida global de muchas organizaciones de pacientes, de muchos médicos, para concientizar y sobre todo para ayudarnos entre todos. Así que si pueden, vayan al Monumento Floralis, al de la mujer o a la Torre de Ingleses, que va a estar iluminado de violeta y es por nosotros. Así que sáquense una foto y súbanlo a las redes para ayudarnos a difundir mucho más. Y los vuelvo a invitar a la Fundación cuando quieran, a escribirnos, a llamarnos, a consultarnos. Estamos para ayudarnos entre todos y bueno, nada, un placer estar con ustedes. Gracias. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Lu. A vos, Muchas Gracias, Luce. Luciana. Luciana, Gracias de verdad. felicitaciones y a todos los pacientes, asistentes, grupo familiar.
bienvenidos a participar en esta actividad porque sumando o en grupo se aprende mucho y se avanza mucho en todo, y sobre todo en el cuidado. Gracias, Domingo. Buenas Bendiciones para noches. todos, gracias. Adiós. Adiós.